Damos gracias al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Bendiciones a los que se están uniendo en este momento. Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Sea allí la bendición del Señor sobre tu vida, la bendición poderosa del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo de ministración, un tiempo de discipulado, por eso en este momento le damos prioridad al Espíritu Santo para que sea Él el que nos enseñe, para que Él nos enseñe, para que sea Él el que nos disipule en esta noche, para que nos dé de su presencia, para que nos enseñe, para que imparta ese conocimiento que necesitamos adquirir, porque necesitamos ser enseñados. Tú y yo necesitamos ser enseñados, ser discipulados, porque es la manera en la que el Señor Jesucristo nos dio, nos guió y nos enseñó para ser discipulados y ser enseñados, y que día tras día tú y yo crezcamos en el Espíritu. El discipulado nos capacita, nos hace crecer, nos fortalece en el Espíritu, somos nutridos en el Espíritu. Por eso hoy pedimos al Señor que sea llenando nuestras vidas del conocimiento pleno de su voluntad, que tú sientas la impartición poderosa del Señor en el conocimiento de su voluntad y del carácter que Él quiere. Esta noche vamos a ver el tema sobre el carácter para un propósito, para el propósito, de acuerdo al propósito, porque de acuerdo al propósito el Señor nos capacita, el Señor nos instruye, de acuerdo al propósito Él nos forma, Él nos va formando, Él va haciendo en nosotros ese trabajo, como lo hizo desde tiempos antiguos, lo ha hecho el Señor y ha capacitado vidas que se sometieron, vidas que se entregaron. Nosotros vemos desde los antiguos cómo el Señor estaba allí. Bendiciones a todos los que se unen, Marlencita, a todos los que se unen, María, Luz Restrepo, Dios te bendiga, a todos los que se unen allí para aprender. Pilar, un abrazo, bendiciones, compartan este discipulado. Mira que es necesario que nosotros seamos enseñados, mira que es muy necesario que seamos capacitados en el conocimiento de Dios, que nosotros tengamos ese conocimiento al mismo tiempo, la revelación de conocer, de saber, porque Dios quiere que entendamos para qué nosotros hemos sido llamados y que nos preparemos. El Señor nos equipa, Él nos equipa. Y por medio de las pruebas, por medio de diferentes situaciones que vivimos, porque el Señor nos deja vivir muchas cosas, Él nos deja vivir circunstancias para formar nuestro carácter, porque de acuerdo al propósito, el Señor forma nuestro carácter. De acuerdo al propósito, Él nos pasa por diferentes tipos de pruebas. Bendiciones, Sandrita, todos los que están uniéndose en este momento, un abrazo fuerte allí donde tú estás, en tu nación, donde tú estés, Dios te bendiga. Y es necesario que miremos, que veamos claramente el propósito de Dios en nuestras vidas y sepamos que Dios quiere pulirnos cada vez más, porque el carácter tiene que ser de acuerdo al llamado, a lo que Dios ha estipulado en nuestras vidas. Vemos que el profeta de Dios tiene un carácter definido, los profetas tienen un carácter definido y son enseñados por Dios y pasados por el fuego. Y son profetas que tienen que hablar, escuchen, no dejen de escuchar, y Dios les forma el carácter como le formó el carácter a Elías, como Dios forma el carácter a sus hijos. Vemos como todos esos discípulos que caminaron con el Señor, cada uno tenía un temperamento, porque una cosa es el temperamento y otra cosa el carácter. El carácter es formado, el temperamento es innato en cada uno. Cada uno de nosotros tenemos diferente temperamento. Entonces, ese temperamento Dios no lo va a cambiar, ese temperamento va a estar allí, pero sí lo va a someter al Espíritu. Y es necesario que sea sometido al Espíritu, ese temperamento, que sea sometido, que nosotros podamos sujetarnos al Espíritu Santo y ponerlo a los pies de Cristo. Pero eso es a través de diferentes procesos que vivimos. Dios nunca nos va a negar las enseñanzas, nunca nos va a negar esa enseñanza, ese proceso.
y los procesos te van puliendo y te van formando. Por eso nunca te salgas de un proceso tú mismo. A veces ya no queremos ser humillados y de repente nos levantamos y decimos, yo no quiero ya más ser humillado, quiero pasar a otro nivel, me cansé de ser humillado. Y no es así. Es porque si Dios permite que seamos humillados, es porque aún necesitamos ese quebrantamiento. Dios no hace nada por sí solo, o sea, porque Él no hace nada por un invento, no, sino porque Él tiene un propósito. Él nunca hace nada al azar, sino que tiene un propósito. Hay un propósito definido allí. Y de acuerdo a ese propósito, el Señor, si hay un propósito en tu vida como siervo de Dios, como intercesora de Dios, como profeta de Dios, como pastor de Dios, como ministro de Dios, Él te va a pulir, Él te va a formar, va a quebrar esas áreas duras, va a quebrar esas áreas duras. Bendiciones, pastora amada Janet. Bendiciones a los que se unen esta noche de discipulado. Y vamos a mirar el carácter de acuerdo al propósito, porque el carácter del Señor nos va a dar ese carácter de Cristo, ese carácter de amor, ese carácter de mansedumbre, pero también nos va a alinear el carácter al propósito al cual somos llamados. Por lo menos un evangelista va a ser una persona arriesgada, una persona que Dios le da, no le da pena levantarse en medio del bus o en cualquier parte, predicar de Cristo. Va a estar allí predicando, va a estar allí trayendo la palabra, va a hablar en todo momento, va a hacerse notar predicando del Señor Jesucristo donde esté, en un taxi, en un bus, en el hospital, en cualquier momento. Aprovecha ahí para traer esa palabra de evangelismo, de salvación, porque el evangelista está allí. Bendiciones, pastora Martica, Dios te bendiga, a todos los que se unen. Y por eso el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Y todo va a ser más fácil cuando nosotros dejamos que el Señor obre. Dejamos que el Señor nos dé ese carácter y le pedimos a Él, ayúdanos, Señor. Danos el carácter, Señor. Danos, Señor Dios mío, la capacidad, Señor, de poder someternos a tu voluntad y a las autoridades que tú has puesto. Las autoridades que tú has puesto. Entonces, que podamos tener ese carácter de sometimiento a la autoridad, que es tan difícil hoy en día porque ese carácter muchas veces nos lleva a rebelarnos a las autoridades. Pero Dios quiere y Dios empieza a trabajar profundamente allí. Vemos como un Pedro brioso, un Pedro allí que hacía muchas cosas en la carne, como el Señor lo quebranta. Bendiciones, Claudita, un abrazo. Y cómo Dios le quebranta, cómo Dios trabaja en Pedro, cómo Él trabaja fuertemente. Y lo quebranta y lo moldea y hace que Él mire que no era tan perfecto. Son partes de ese quebrantamiento. Y quiero leerte en Efesios, el capítulo 4, el verso 22 al 24, dice Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, porque una de las maneras de nosotros dar testimonio de que Cristo es real en nosotros es con el carácter de Cristo, manso, humilde, perdonador, pero al mismo tiempo lo veíamos fuerte, valiente, esforzado. Vemos al Señor que cuando Él dijo salir de Nazaret porque tenían incredulidad y no creían en el llamamiento de Él, entonces Él lo que hizo fue irse. Entonces vemos que Él, cuando tenía que obedecer al Padre y salir a donde era enviado, lo hacía, no lo ponía en duda. Es un carácter firme, un carácter que va establecido por el Señor, pero todo el tiempo el Señor estaba sometido al Padre y sometido a las autoridades. Lo vemos como el Señor se sometía a las autoridades, como él mismo, Juan el Bautista le dice, no, yo no puedo ni siquiera soltarte la correa de tu zapato, y Él le dice, no, deja que se cumpla toda justicia, o sea, tú estás primero, tú debes de bautizarme a mí, tú eres la autoridad ahora y estás sobre mí en este momento, tú eres la autoridad.
Entonces él respetó la autoridad siendo el Hijo de Dios, siendo él sabía que a Juan el Bautista se le había dado esa autoridad. Entonces ese carácter de sometimiento, de amor, de ir a los tiempos del Padre, de no salirse de los tiempos del Padre, esa sujeción allí le daba una autoridad mayor a él. Porque todo aquel que se somete y todo aquel que cumple esa labor de discípulo va a poder tener ese carácter y esa llenura del Espíritu, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos un carácter definido, un carácter de mansedumbre, así es, de humildad, de estar allí rendidos a los pies del Señor, de dominio propio, no de dar rienda suelta allí, con la lengua, rienda suelta, con muchas cosas, o con la crítica. ¿Cuántas vidas, mis amados hermanos, hombres, pastores, que tienen profetas, que tienen un carácter terrible de soberbia, de altivez, de arrogancia, de muchas cosas allí que tú ves que no asemejan a Cristo? O sea, porque es que debemos de tener el carácter del Señor Jesucristo. Bendiciones, Pastor Efraín, Dios te bendiga grandemente. Tenemos que tener ese carácter del Señor Jesucristo. Y es el carácter de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Es el carácter que el Señor da. Y día tras día va a ser moldeado por las diferentes pruebas, desafíos que Dios nos va poniendo allí. El Señor, porque nada se escapa de Él, de su control. Él quiere, el Señor está allí para moldearnos, para esas áreas difíciles. El Señor las va a trabajar. Si en nosotros, no, a mí no me manda nadie, yo no recibo órdenes de nadie. Si somos yo me mando, yo decido, yo esto, ese carácter no testifica de Cristo. Tenemos que tener un carácter mansos y humildes y sometidos a las autoridades. Muchas personas piensan que van a ser respaldados con un carácter pésimo, y no es así. El respaldo de Dios no se va a ver. Tal vez trabajará con los dones, porque mucha gente trabaja con los dones pero no con la presencia, porque una cosa es estar en el don y otra cosa es estar bajo la presencia de Dios, que los dones estén allí en la presencia de Dios y se manifieste la presencia de Dios. Bendiciones, Katy, bendiciones a todos los que se unen allí. Y la presencia de Dios, el respaldo de Dios, que haya presencia de Dios, es diferente, es distinto. Y es con vidas que se han negado, con vidas que han muerto a su carne, a su yo, a lo suyo, que no han buscado lo suyo, que no buscan una ganancia, que no buscan un renombre, que no buscan lo suyo, sino buscan dar gloria a Dios, porque así vino Cristo, a dar gloria a Dios. Entonces Pablo aquí le habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, el versículo 22, dice: ya no vivan ni se conduzcan como antes lo hacían, cuando los malos deseos les dirigían a su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos, guardadores de verdad. Imagínate, mira todo, porque es que la verdad es Cristo. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Por eso es que el Señor le hablaba a los fariseos y les decía: a su padre el diablo es que ustedes parecen. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. A su padre el diablo le decía a los fariseos que no tenían parte. Estando ahí en el templo y sabiendo Biblia, mis amados hermanos, ¿cuántos trabajan en la obra de Dios, pero por lo suyo, por querer levantar lo suyo, por querer salir a lo suyo, por querer ser afamado, por querer ser reconocido? Cuando el Señor Jesucristo muchas veces Él manejaba un perfil bajo, y lo que hacía era muchas veces ir y le decía: no digas a este que hice esto, no digas, o ve y muéstrate al sacerdote.
Entonces hay muchas cosas que hoy se ve. La iglesia ha sido muy golpeada por la vanagloria, por la avaricia, porque muchos buscan ese renombre, esa avaricia. Y por eso se ha levantado muchas cosas que han blasfemado el nombre de Dios, malos testimonios, porque no podemos nosotros como iglesia mirar los dones y guiarnos por los dones, sino por el carácter. ¿Qué le dijo el Señor allí? Por sus frutos los reconoceréis. Entonces el carácter tiene que ser un carácter como Cristo, fructífero, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de fe. No cabe el carácter incrédulo allí. En la incredulidad no testificamos del carácter de Cristo. Con palabras negativas todo el tiempo no testificamos. Somos religiosos. Cuando decimos Dios te bendiga, Dios es bueno, Dios todo, y estamos a la media hora quejándonos. Ay, pero ¿cómo está esto? Ay, pero mire esto. Uy, pero no. Y empezamos a quejarnos como cualquier otra persona. Cuando nosotros tenemos al Dios Todopoderoso y a la iglesia la rige el gobierno de Dios. A la iglesia no la rige el mundo, ni aún lo que pasa en el mundo. No la rige el mundo ni el gobierno humano, sino la rige el gobierno divino. Nosotros somos de los que debemos ser luz y sal donde quiera que estemos. Entonces aquí Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso fue una iglesia muy bendecida, una iglesia muy grande, próspera, hermosa. Si tú miras la iglesia de Éfeso, fue una iglesia con mucha revelación. Y la palabra habla cuando en Apocalipsis le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que tenía un discernimiento tan agudo que reconocía los que eran falsos y los que no eran, los que se decían llamar apóstoles y no eran. O sea, tenía dones hermosos, entonces aquí Pablo les habla la manera como ellos deben de conducirse, cómo debe de conducir su carácter. Mira que ni siquiera aquí cuando les da como la enseñanza allí, les habla de algo de apariencia. No, ustedes tienen que hacer así, sentarse así, cantar 3 coritos. No, él no habla de apariencias, habla de su manera de ser, de su manera de conducirse, sin hipocresías, con sinceridad, amándose con sinceridad, amándose allí con un corazón abierto, como Cristo les amó. Entonces dice, ustedes deben de cambiar completamente. Estoy en Efesios 4, el 22 al 24. Su manera de pensar, mira, la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. No puedo pensar con el viejo hombre. No puedo pensar en mis desdichas, en lo que viví, en el pasado, en lo que carezco, en lo que me hace falta. Porque cuántos son engañados y detenidos por las emociones fracturadas, donde el enemigo ejerce un dominio en esas emociones. Y cuando quiere viene y dardea, cuando quiere viene y lanza, usa una boca que sabe que esa boca te aflige, que sabe que esa boca que tú escuchas puede ser un hijo, que te dice, mira, pero tú eres esto, aquello, y tú inmediatamente no sabes quién está hablando allí. No es tu hijo. Tú tienes que mirar, tienes que discernir, tienes que saber quién te está hablando allí. Que Dios va a ser libre a ese hijo, sí lo va a ser libre, pero tú tienes que mirar y discernir y saber y no recibir esos dardos y ya tú recibiste eso y te echas a morir y tú dices, no, yo no sirvo para esto, yo no puedo, no sirvo, y ya te deprimes y todo. Falta carácter, falta firmeza, falta entendimiento, falta solidez. Hay que tener un carácter sólido. No somos lo que el hombre dice que somos. Somos lo que Dios dice que nosotros somos.
Entonces, a medida que nosotros conocemos al Señor, entramos en dimensiones de entendimiento. Le decimos: Señor, yo quiero entender, comprender, asimilar más tu palabra, permanecer en ti, Señor, amarte a ti, Señor, rendirme delante de tu presencia, que tú rijas mi vida, que toda toda la emoción sea suprimida, que todo aquello tenga el Señor, el Espíritu Santo, sujete esas emociones, y tú no vivas de emociones, no vivas allí de esos sentires emocionales, no, sino que seas firme en tus decisiones con Dios, que te determines, porque así es. Mira, el carácter, dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. El carácter de los impíos. Y lastimosamente, mis amados hermanos, en la iglesia de Cristo, hoy en día hay muchos que se llaman profetas, pastores, que están predicando, pero no tienen un carácter de Cristo. Cuando algo sucede, cuando algo pasa, responden. Hay unos hasta que están armados, hay unos que viven con armas. Y una vez, hace mucho, estuvimos en una reunión una vez de pastores, y se formó una trifulca, y un pastor estaba armado y sacó el arma para intentar agredir a otro. O sea, ¿dónde está el carácter de Cristo? Es triste, es muy triste tener celo ministerial los unos con los otros, cuando el Señor nos ha llamado a amarnos, a estar en unidad, que lo que yo tengo te bendice a ti, y lo que tú tienes me bendice a mí, me bendice, me aporta a mí, y lo que yo tengo te aporta a ti. Entonces, eso nos va a enriquecer, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar correlacionado, no podemos estar divididos. Por eso, cuando el Señor empieza a formar ese carácter en nosotros, y hay ciclos que no se cierran hasta no ser formado el carácter. Siento al Espíritu Santo de Dios. Hay ciclos. Mira, cuando Dios pone a alguien ahí a que te humille, a alguien que esté allí tratando, es porque Dios está tratando algo en ti, Él está formando, y tú te expones inmediatamente: Señor, aquí estoy, ¿qué tú quieres formarme? Cuando eso sucede a mi vida, yo me rindo allí. Le digo: Señor, me quebranto, le digo: ¿qué tú quieres, Señor? Si hay algo que tú quieres que yo haga, yo lo hago. Dime qué tengo que hacer. Pero no me levanto: no, yo no quiero más esto, yo, mejor dicho, no se puede, porque el Señor es el Rey, el que gobierna, y Él sabe cómo nos pule. Él sabe que nos pone allí el hermanito cincel, la hermanita piña o lija, que viene y empieza ahí a lijar, a tallar esas áreas ásperas, esas áreas que todavía no están lisas. Y tú debes revisarte, porque cada vez que tú sientas un sinsabor de algo, tú sientas allá como que se te movió algo, que una palabra y como que algo se te movió y algo está allí el sinsabor, exponte a la luz, no te escondas. No digas ni justifiques: no, es que esto no, yo no recibo esto, no. Es cuando más nosotros tenemos que exponernos, abrir nuestro corazón. Señor, ¿en qué he fallado? Ayúdame, muéstrame. No quiero, Señor Dios mío, Padre, fallarte a ti primeramente, y como testimonio a los demás, un testimonio real. Y Pablo sí que trabajó en el testimonio. Y Pablo, ¿cómo pudo ser restaurador y ayudar por lo menos a Onésimo? Cómo él restaura, cómo él tiene esos hijos espirituales y levanta a esos hijos espirituales con toda autoridad en el carácter, para que fueran formados, responsables, para que ellos supieran la gracia en la cual el Señor estaba llevándolos, la gracia que les había sido encomendada. Y a las iglesias, vemos cómo cada iglesia era enseñada, cada iglesia
era suministrada la palabra y hoy en día somos enriquecidos por esa palabra a la iglesia, porque aún le hablaba a Timoteo cómo conducirse en la iglesia, cómo ser diligente, cómo andar con respeto a los ancianos, míralos con respeto, con honra. No, mira, aviva el fuego. ¿A quién le era encomendado? Al mismo Timoteo, aviva lo que Dios te dio. Pero de repente decimos, ay, es que yo me he secado y eso es la iglesia, o eso es el pastor, o eso es la pastora, es porque yo me siento seco. ¿Por qué te sientes seco? Porque no oras, porque no ayunas, porque no has entregado áreas de tu vida, porque aún te dominan allí áreas en tu vida, tienen dominios, aún guardas amarguras, no has verdaderamente entregado lo que debe de ser entregado. Es necesario que nosotros entreguemos, que nosotros rompamos la dureza, digamos, Señor, nos exponemos a ti, Señor. Así es, y a tu palabra, exponernos a la palabra, porque la palabra nos lava, la palabra nos enseña, así es, la palabra nos redarguye. Por eso no huyas de la palabra de Dios, por más que te escoza, porque la palabra es una espada y la espada corta. La palabra no es un algodón que te va allí el algodoncito, no, la palabra es la espada. Y la palabra corta y separa lo santo de lo profano. Por eso es necesario afrontar y pedirle el perdón al Señor si muchas veces hemos atribuido despropósito. Y lo que hemos hecho es que nosotros mismos nos hemos justificado. Hay que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname cuántas veces no me he expuesto a tu palabra, sino antes digo, uy, no, esta palabra es rajatabla, esta palabra lo que es dura, esta palabra. No, mi amado hermano, yo le doy gracias al Señor. Le doy infinitas gracias al Señor por toda la enseñanza, por el trato, por todo el molino que Dios me procesó. Desde los 20 años empecé el proceso como profeta de Dios, que fui llamada desde niña, ungida desde niña, pero el Señor me procesó desde jovencita. Y yo le doy gracias al Señor por esos padres espirituales que tuve, porque Dios los puso allí y el Señor me añadió de cada uno lo que debía añadir. Y fui depurada y fui enseñada a ser valiente, a ser esforzada, a mantenerme en la palabra de Dios y a no salir de la palabra de Dios. Por eso ningún profeta puede salirse de la palabra de Dios. Debe de recibir y de saber que la palabra de Dios es allí la directriz. Por eso hoy en día se ve tanta cosa descabellada, mis amados hermanos. Se ve tantas cosas, profecías que no son de acuerdo a la palabra. Y la gente corre, y la gente inmadura corre tras vanas palabras. La gente no tiene discernimiento. Hoy en día hay tanta falta de discernimiento. Tanta falta que escuchan de repente unas lenguas, que escuchan allí que alguien va a dar profecía y corre la gente con comezón de oír, mis amados hermanos, y no saben lo que escuchan y a quién escuchan, no saben de quién reciben. Muchos con rebeldía han impuesto manos y han sembrado rebeldía en las mismas ovejas, sacándolos allí. Por eso Pablo decía que se levantarían lobos rapaces de entre ellos mismos. ¿De dónde? De entre ellos mismos, para destrozar el rebaño. Sabía que de entre ellos mismos, no venían de afuera los lobos se levantarían de entre ellos mismos. Y por eso nosotros tenemos que tener el oído atento al Espíritu Santo y doblar nuestro corazón todas las veces delante del Señor y temer a Dios. Temer a Dios para que la palabra que salga de nuestra boca sea pura, sea la de Él, no sea nuestra, no sea inventada, no sea porque sea lo que quieren escuchar, lo que quieren oír. No se puede, mis amados hermanos. Nosotros no estamos para endulzar los oídos de la iglesia. Estamos para traer la sanidad de Dios a la iglesia.
muchos con comezón de oír para intentar ver el futuro. Miren, siguen allí muchas veces hechiceros, gente que no ha entregado áreas al gobierno del Espíritu Santo y tienen una doble vida. Y como no se tiene discernimiento, entonces corren allí y muchos se les ha impuesto manos, y lo que hay es demasiada rebeldía hoy día, mis amados hermanos. Demasiada rebeldía. Nadie quiere someterse a nadie. Cualquiera quiere abrir un live, abrir un TikTok y empezar allí y empezar a hacer sin dirección de Dios, sin allí una cobertura o alguien que le diga: mire, yo he visto tantas cosas descabelladas en las redes, cosas que no van con la palabra de Dios, consejos para los hogares que no van con la palabra de Dios, mis amados hermanos. No va con la palabra de Dios, y por eso hoy se ve tanto divorcio, porque ya nadie quiere aguantar a nadie. Nadie quiere humillarse delante de la presencia de Dios. Nadie quiere amar por encima del sufrimiento, soportarlo todo. Nadie quiere soportarlo todo. Nadie quiere doblar su vida, su corazón allí delante de la presencia de Dios. Nadie quiere pagar un precio. Y el precio, mis amados hermanos, el precio es alto. El precio es la negación a lo tuyo, la negación a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que a ti te gusta. Tú tienes que ir alineado con el Señor. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de tu hija? Señor, dime que yo lo voy a hacer. Dime. Yo no quiero profetizar, Señor, en mi carne. Yo no quiero correr a hacer lo mío, porque un día me voy a presentar frente al tribunal de Cristo. Un día me voy a presentar frente al tribunal de Cristo. Un día allí frente al tribunal de Cristo vamos a estar todos y vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas de lo que dijimos, de lo que hablamos, de lo que hicimos sin Dios. Porque cuando nosotros hacemos cosas sin Dios, mis amados hermanos, eso trae repercusiones. Por eso es necesario siempre estar alineado. Y eso es un carácter firme, un carácter obediente, un carácter establecido por Dios para el propósito. Por eso tú no te enamores de los diseños que Dios tiene. No te enamores del ministerio tal. Que Dios mira cómo usa tal mujer, que Dios cómo usa tal persona. No, porque el Señor te ha dado un propósito único, un propósito también congregacional, un propósito donde el Señor te encaja ahí en el propósito. Y el Señor te une y te correlaciona a esos propósitos allí para formar parte de lo que Dios está estableciendo en este tiempo. Pero es necesario, es responsabilidad nuestra rendirnos delante de Dios. Rendir todo delante del Señor. Todas nuestras coronas, nuestros dones. No presumir lo que no tenemos. No presumir lo que no tenemos. Porque tal vez no se nos ha sido dado. Y allí cuando hay una codicia, un anhelo por querer, es como cuando la niña se pone los zapatos de la mamá y camina con los tacones y de repente se puede hasta tropezar y caer. Muchas veces nosotros queremos y anhelamos los de los demás. Y los propósitos son únicos. Y Dios te va a dar y te va a formar el carácter a ti de acuerdo al propósito tuyo. Y lo que Dios te ponga a hacer, hazlo con solicitud, con amor, con sometimiento, con disposición, hazlo. Señor, aquí estoy dispuesta. Sea lo mínimo ante tus ojos, porque todo el mundo quiere el altar o quiere el micrófono y no saben la demanda de ello. No conocen la demanda de ello. Porque el altar tiene un fuego y el fuego del altar consume. Solamente los del altar, mira, el altar cuando usa, tomó. Él no había sido mandado ni ungido para tocar allí el arca. Y cuando Usa se acerca y toca el arca, ¿cómo cae? Cae muerto. Y era hijo del sacerdote Abinadab. Era hijo.
¿Sabes que trajo el arca a la casa de Abinadab? Duró 20 años allí, en la casa de Abinadab. Duró 10 años en la casa de los fariseos, duró allí. Pero ¿sabes qué pasó en esos 20 años que estuvo en Abinadab? Allí le cobró un hijo. Se murió el hijo de él, porque no estaba mandado allí que lo hiciera, que tocara. Entonces, nosotros debemos de anhelar lo que Dios tiene para nosotros y hacerlo con solicitud. Que lo que tú hagas sea hecho en amor, en solicitud, en disposición, en entrega. Eso va a ser olor fragante ante la presencia del Señor. No es tratar de abarcar y querer más, y yo necesito más, y yo quiero más, y yo, es que yo puedo esto. No, no. Porque pasa que esa codicia ministerial, hay muchos que corren tras eso y corren para ser llamados, para ser oídos, para ser escuchados. Y aunque se esfuercen, mira, lo que pasa es que se van a quemar. El fuego quema. Mira, cuando la mamá de los hijos de Zebedeo le dice, póngame a uno a la izquierda, póngame al otro a la derecha, eso es mi petición, lo que estoy pidiendo. ¿Sabes qué les costó? La vida. Porque el Señor les dijo, de la copa que voy a beber, ¿pueden beber ustedes? Y dijeron, sí, sí podemos beberla. ¿Sabes qué? El Señor mismo allí les habló, les dijo, de la copa que yo voy a beber, ustedes pueden beber. Sí podemos. No sabían. Es necesario. Mira, ¿y cómo fueron muertos? Fueron muertos a espada allí. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el carácter que Dios te da es para el propósito, y ese carácter tiene que ir alineado a Cristo. Ese carácter va a ir ahí adherido al Espíritu Santo, te va a guiar, te va a decir, no digas eso, no hables así, deja la soberbia, deja el orgullo, mantente bajo. No te subas como la espuma cuando te dan palmaditas en el hombro, cuando te adulan, cuando te dicen como tú ninguna. ¿Sabes una cosa? No recibas esas adulaciones. Inmediatamente tú tienes que remitir a Dios. Es que Dios es el bueno. Es que Dios es el que hace. Es que el Señor es el Todopoderoso. Es que es el Señor. Tú inmediatamente esa gloria, no te quedes con lo de Dios. Pasa eso, Señor. Eso también es carácter. Es carácter. Es el carácter. Y dice aquí, ser honestos, santos, amadores de la verdad, no de la mentira, no del encubrimiento, no del ocultarse, que nadie lo sepa, no de estar escondidos, no, sino expuestos, sinceros, hablar. Bendiciones, Teresita, Dios te bendiga. Hablar, ser sinceros, ser honestos, transparentes. Dice, a la verdad como corresponde, a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Para qué? Para ser como Él, para ser como Cristo. Y yo te invito que siempre tú le pidas al Señor que te lleve a ser como Él, que esa sea una oración tuya. Muchas veces oramos por los demás, oramos que me quite esto, oramos que me solucione esto, pero no oramos por nuestra edificación. Hay que pedirle al Señor, añádeme sabiduría, añádeme, Señor, entendimiento, capacidad de entender. Dame humildad, dame dominio propio. Dame, Señor, sencillez. Quiero esa sinceridad tuya. Quiero ser amadora de la verdad, Señor. Quiero ser transparentes. Quiero, Señor Dios mío, tener, Padre, Señor, tu carácter en mi vida. Plasma tu carácter en mi vida. Cristo nunca, si tú miras, nunca odió a nadie. No cabe que tú odies a alguien. No cabe que a ti te caiga mal a alguien y tú no puedas ni verlo a la cara. No cabe eso. Entonces hay que escudriñarnos, hay que mirarnos, hay que saber qué tanto del carácter de Cristo yo tengo. Porque el carácter de Cristo va a estar allí aportando, va a estar allí haciendo que ese propósito camine. Porque aparentemente puede hacer que sucedan muchas cosas, pero la eficacia de ello
el fundamento de ello. El fundamento de ello. Vidas fundamentadas, vidas sólidas, vidas que vivan para Cristo. Es lo más importante. Sean 2 o 3, pero viviendo, dando gloria a Dios. Sean 3, 4, 5, que estén allí, refugiados en la presencia del Señor, pero sólidos, afirmados en el Señor, afirmados en Él, en la roca que es Cristo, fundamentados en ese llamado, reconociendo lo que el Señor quiere que reconozcan, manteniéndose allí firmes, manteniéndose firmes, sólidos, porque tratamos con una encomienda divina y no podemos meterle nuestra carne. Yo les digo, amados hermanos, que se necesita tener un grado de responsabilidad muy alto para entender que tratamos asuntos espirituales. Y por eso es la demanda, y por eso es que nosotros cada vez más tenemos que tomarnos las cosas en serio. Toma todas las cosas de Dios en serio. Tú no sabes cuándo el Señor te llame a su presencia. Cuando el Señor nos llame y Él nos va a pedir cuentas de los dones que nos dio, cuentas de cómo los usamos, cuentas de lo que hicimos, porque se nos hace muy fácil acomodar y espiritualizar. Es que Dios me dijo, es que Dios, y acomodamos y hacemos y metemos, y eso es inmadurez. Muchas veces el resultado no es el esperado. Y volvemos otra vez y justificamos, no, es que Dios eso lo permitió por esto y por esto y por esto. Pero nunca reconocemos, me equivoqué. Perdón, Señor, me equivoqué, ayúdame, Dios mío. Cometí un error, hice esto, me equivoqué. Eso es humildad, eso es sencillez. Señor, estoy acusando mal a mi hermano, lo estoy enjuiciando. Señor, perdóneme, hermano, que yo lo estoy señalando, que yo lo estoy acusando, que yo estoy diciendo cosas de usted. Nadie, muy pocos hacen eso, muy pocos. Porque falta carácter. Yo les digo que es algo que falta mucho en la iglesia, porque el carácter es el que da el fruto de una fe genuina, de un amor real. El amor no se puede acabar por una falla del hermano. El amor no se puede acabar porque el hermano te traicionó. El amor no se puede acabar. Hay que amar, perdonar y seguir. Y si en algo uno puede en algún momento servir, se sirve, pero se sigue al llamado, porque Cristo así lo hizo. Él dio oportunidades. Vemos cómo le dio oportunidad a Pedro, aunque lo negó, porque él sabía que Pedro necesitaba ser confrontado, que le hacía falta el carácter, le hacía falta ese carácter. Entonces necesitamos tener responsabilidad, saber que el carácter es el equipamiento que Dios nos da para sostener. Tú con un carácter firme en Dios vas a sostener allí, vas a avanzar, el propósito de Dios va a seguir. Que si te dijeron, que si te criticaron, que si vinieron con un carácter, pero cualquier medio cosa, un dardito y ya de una vez, te pone a temblar. No tienes carácter, te falta carácter. Cuando recibes un dardo allí, me dijeron de ti, mira que es que nadie te tiene en cuenta, y ¡prum!, le llegó ese dardo. Uy, sí, verdad, mi nadie me tiene en cuenta, mi nadie, yo soy la menos, yo soy. ¿Quién te habló ahí? ¿Quién? Dios no habla así. Tienes que aprender a reconocer cómo habla el Señor. Tienes que leer la palabra y mirar cómo Él habla, cómo Dios levanta, cómo Dios le dice a Gedeón, que estaba muerto del miedo. El Señor no le llegó a decir, Gedeón, pobrecito Gedeón, temerosito papito, no, venga, no. Señor le dijo, varón esforzado y valiente, Gedeón. Lo llamó como lo que no era. Y yo en ese momento, esa palabra, yo creo, entró en Gedeón y le afirmó a Gedeón. Se necesita gente firme.
Se necesita gente que le lanzaron el dardo. Es que allá en esa iglesia no te quieren, no te aman, no te cuidan, no te valoran. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué esto? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién te está hablando? Dios te está hablando. Dios te está profetizando eso. ¿A cuánto le profetizan eso, mis amados hermanos? Para sacarlos del propósito. Recordemos que la serpiente habla. La serpiente habla. Y la serpiente lo que le dijo a Eva era allí una mentira con parte de la verdad, con que Dios te ha dicho. Y le metió allí la cizaña. No había un carácter firme. No fue al varón, porque el varón ya había pasado tiempo con Dios. Ya había pasado tiempo con el Señor. Mientras ella estaba ahí. Y sabes una cosa, el varón ya llevaba tiempo con el Señor, ya sabía, ya conocía, estaba allí con Él. Pero ella no. Te mueven las cosas, te mueven lo que dicen, te mueven si te ignoran, te mueven si no te ponen cuidado. Falta de carácter, eres inmadura todavía. Pídele a Dios que te forme el carácter, que te dé un carácter firme, un carácter sólido, un carácter allí de firmeza, para que puedas transmitir lo de Dios con firmeza, para que tú sepas que todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida es real, es verdadero, pero tiene que estar respaldado por los frutos de Él, por el carácter de Él, por el amor de Él, por la humildad de Él, por la sencillez de Él, por todo lo que Él es, pero al mismo tiempo por la perseverancia, por la firmeza. Cuando se es inmaduro se hacen pataletas, se llora, se hacen pataletas, me quiero ir, no quiero, porque no se conoce el propósito. Porque no se sabe el propósito definido por Dios que ya tiene. Cuando una persona conoce el propósito, mira la meta, mira fijamente la meta y llueva, truene, lo que sea, me voy a la meta. Conozco que Dios me ha llamado y el Señor Dios Todopoderoso me ha puesto a hacer esto. Vemos como hombres de Dios, mujeres de Dios allí de la iglesia primitiva entregaron su propia vida, la entregaron. Entregaron su vida, entregaron sus casas, sus familias, hermanos amados. Y dice que lo hacían con gozo, con gozo. Hoy en día nos cambiaron la silla, vemos que la silla que nos gusta, la quitaron y pusieron otra y de una vez me voy de aquí porque no me quieren, me quitaron la silla. Cosas mínimas, porque hace falta tanto carácter, tanto carácter. Entonces miramos que el carácter es la firmeza para ejecutar el plan y el propósito divino. Hay un propósito de Dios sobre tu vida y se va a efectuar de acuerdo al carácter que tú tienes. Yo te digo algo, la única persona que estorba el propósito es uno mismo. No es ni siquiera los enemigos, ni siquiera porque el Señor se levanta contra los enemigos, se levanta el Señor. Somos nosotros los primeros opositores del carácter, nuestra carne, los primeros opositores. Cuando no tenemos un carácter definido, nos deprimimos, lloramos, pensamos que nos abandonó el Señor. Hay tantas dudas, tantas incredulidades, una falta de firmeza y la palabra que soltamos, por más que nosotros pensemos que sabemos, mientras no tengamos carácter no va a ser efectiva. Mientras no tengamos una fe, la fe, porque la palabra tiene que ir con fe, la palabra tiene que salir con fe, tiene que hacer la encomienda. Porque mira, aún hasta en los consultorios de los hechiceros tienen las Biblias allí. Nosotros tenemos que tener la palabra dentro y ser de los que viven la palabra, vivirla. Que mi carácter esté allí sólido, esté humillada delante de Dios. Cada día morir. Y eso es lo que no hemos podido muchas veces permitir que Dios allí nos muela. Porque nos salimos del propósito, nos salimos del dolor, nos salimos, no. Yo no permito que esto, esto no me lo hagan, yo no lo permito. De allí, ¿qué hacemos? Entonces se perpetúa. Ay, pero el propósito, a mí el Señor me dijo que tenía un propósito conmigo. Pero ¿cómo? Si te rehusas
te rehusas a ser tratado, a ser procesado, a ser confrontado. A la comodidad, tú quieres en la comodidad. No quieres estar incómodo. No quieres cederle a tu hermano de repente lo que se puede ceder en el momento, negarse hasta tal punto. Y ahí está ese escozor porque me negué y estoy allí como que sí, como que no, me negué. Y sufriendo. Entonces no hay un carácter firme, no hay un carácter sólido. Y hay que pedirle al Señor ese carácter y exponernos, decirle: Dios, ayúdame, necesito tener el carácter de Cristo, morir a mi yo, morir a lo mío, morir a lo que me gusta, morir a lo que yo quiero, morir a mis sueños muchas veces. Si tú quieres verdaderamente servir al Señor y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, hay que morir como el Señor Jesucristo, el crucificar muchas cosas, muchos deseos, muchas situaciones, crucificar allí en la carne con sus pasiones. Por eso el carácter respalda el propósito. Tú y yo estamos llamados a ser embajadores del reino de Dios en esta tierra. Y la única manera de ser embajadores es mostrando a Cristo. No mostrando un Cristo desfigurado, que a veces sale, a veces se esconde, a veces soy amorosa, a veces no. A veces soy perdonadora, a veces no. No, sino con un carácter estable. Siempre me va a encontrar con ese mismo carácter. Y cuando tengo que hablarlo de Dios, lo hablo, sea familiar, sea amigo, sea quien sea, no negocio, porque lo de Dios es lo de Dios. Y tengo que hablarlo, escuchen o dejen de escuchar, me amen o no me amen, tengo que decirlo, porque el Señor así lo manda. Entonces, ese carácter de firmeza lo tenía Elías. Elías fue formado en ese carácter y tuvo un carácter como firme, sólido, establecido. Un carácter que estuvo allí, que me lleve en la cabeza, que me lleve en la cabeza. Llegó el momento donde él se entristeció cuando vio que había muerte por doquier. Vemos cómo él cae en esa depresión, porque muchas veces los profetas pasamos por tiempos difíciles. Pero el Señor vino con su silbido apacible y lo reconfortó. Se vale estar en un momento entristecido y es normal que tú sientas en un momento de desfallecimiento, pero no que te quedes en el desfallecimiento, sino que el Señor viene a tu vida y te vivifica y te dice: levántate, camina, que largo camino te resta, tienes que ir a ungir, tienes que hacer, porque sufrirás defraudamiento de muchas personas. Pero entre menos tú mires al hombre y más mires al Señor, menos te defraudarás. Una manera de no ser defraudados. Porque si tú no miras tanto al hombre, quita tus ojos del hombre, quita tus ojos del esposo, de los hijos, quita tus ojos de los hermanos, quita tus ojos de los hombres, de tu familia, quita tus ojos de los hombres. Ponlos en Cristo, ponlos en Él, el autor y consumador de la fe. Y allí, mirando al Señor, mirándolo a Él, vas a poder avanzar por encima de lo que te hagan, por encima. Entonces, ese defraudamiento no te va a causar una derrota, no te vas a desmayar, no vas a quedar ahí tendido. No es que yo esperaba esto, mira, y esto pasó y yo no creía que esto me iba a suceder a mí. Es carne y sangre. No esperes mucho de la carne y la sangre. No, espera todo de Dios. Mira a Dios, mantente en Dios, pon tus ojos en el Señor, míralo a Él. Mira a Cristo. Él es tu Señor, Él es tu todo. Lléname, Señor, lléname cada espacio, lléname cada vacío, lléname, Señor, cada fibra de mi ser, lléname. Quiero ser llena, Señor Dios mío, hasta lo último de ti, Señor, llena, Señor, que tú me llenes, que no quede ningún espacio. Entonces, para ser embajadores de un reino que no es de este mundo, necesitamos estar llenos y equipados del Señor, del carácter de Cristo, para soportar lo insoportable, para que se cumpla que el amor que cubre multitud de faltas, que el amor que lo soporta todo, lo tengamos verdaderamente. Y es por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que tú puedes amar, que tú puedes soportar, que tú puedes avanzar, que tú puedes seguir. Y dile: Señor, yo no quiero un carácter terrenal.
Quiero el carácter del Señor Jesucristo para poder avanzar y seguir y poder, Señor Dios mío, dar a ti, Señor, dar a ti alabanza. Porque vemos como el Señor, cuando fue el bautizo del Señor Jesucristo, cómo se abrieron los cielos. ¿Sabes una cosa? Se abrieron los cielos. Dice que descendió la paloma allí, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice que la voz escuchó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ay, este es mi Hijo amado. Así el Señor testificará siempre. Siempre el Señor respaldará a un carácter humilde, a un carácter allí manso, a un carácter misericordioso. Porque el que no es misericordioso no asemeja a Cristo. Tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Amén. Seguimos en la próxima clase. Quedé en el principio, seguimos con el carácter en la próxima clase de discipulado. Dios bendiga tu vida en esta noche. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra, Señor Dios mío, llene cada vez más nuestros corazones. Séllala, Señor, en nuestras vidas. Séllala, Señor, en nuestro ser. Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, los pastores que se han unido en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos.